Bueno, y este miércoles se conmemora el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, y en Venezuela está programado un desfile militar y una ceremonia en el cuartel donde descansan sus restos. Bueno, todo esto en medio, lo hemos visto, de la crisis social que ha generado manifestaciones y choques con la policía en las últimas semanas. Queremos conversar más sobre la figura de Chávez y también su legado y la situación que se vive, y para eso nos acompaña Mañana en Directo el cientista político Carlos Parker, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, ha pasado un año, ¿qué cosas han aprendido? ¿Qué cosas han aprendido en Venezuela? En Venezuela. La dificultad para construir la mayoría necesaria para llevar adelante los ambiciosos cambios que el proceso bolivariano se ha planteado a sí mismo. Nadie esperaba un resultado tan estrecho de la elección que llevó al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que ese resultado estrecho explica buenamente el desarrollo del proceso político anterior. Esa es mi impresión de entrada. En Venezuela hoy día hay una situación de crispación, de efervescencia social, un poco inesperada. Hay una acumulación de problemas, de eventos, de conflictos. Pero yo creo que no hay que ser ingenuo respecto a esta cuestión y pensar que tanto en Venezuela como a la situación de Ucrania, a la que se refería Guillermo hace un rato, la cuestión de Siria, el conflicto en Sudán, etc. Estos conflictos tienen una apariencia y una sustancia. Tienen naturalmente una explicación en el proceso político nacional, pero tienen también derivadas y consecuencias e intereses que se juegan en estos casos. Y lo que uno percibe es que en todos estos casos que yo mencionaba, y particularmente el caso de Venezuela, se trata de países que están experimentando conflictos que desbordan un poco su propia circunstancia. Y uno tiene la impresión de que allí se están jugando intereses que van bastante más allá del proceso político interno propiamente tal. Venezuela no es cualquier país. Yo creo que es una cuestión que hay que tener presente. Venezuela es un actor gravitante, influyente, decisivo en América Latina y el Caribe. Y consecuentemente una circunstancia de desestabilización. Yo creo que tendría consecuencias negativas regionales muy importantes y por esa razón a mí me parece que las apuestas que los países latinoamericanos deben hacer respecto a Venezuela es en la dirección de crear condiciones que hagan posible que la situación de Venezuela se estabilice. Lo que sucedió ayer en el Congreso de Chile, ¿va en esa línea o usted cree que no? Mira, yo creo que no. Bueno, primero a mí me llama la atención el solo hecho de que esto haya ocurrido. Yo he estado revisando la prensa regional y no hay ningún indicio de que vaya a ocurrir una cosa semejante en algún otro país latinoamericano. Por cierto, no va a ocurrir en Argentina, o sea, es muy ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Brasil. Esto no va a pasar. El Congreso norteamericano no tiene una tradición en este sentido, pero evidentemente tampoco cabe esperar una cosa semejante, ni tampoco de México. Entonces esta es una situación, diría, bastante inédita, que el Congreso chileno haya decidido expresar una opinión sobre esto. Eso es una cuestión. La segunda, me llama la atención el lenguaje. A mí me parece un lenguaje un tanto extremo, el fraseo que se utiliza, que es un fraseo propio del lenguaje de las Naciones Unidas. Esta definición de grave, masiva violación de los derechos humanos, que es un lenguaje que se utiliza en casos extremos.
Pero si Chile se sitúa de esa manera o da esa opinión, ¿cómo, y por otro lado sabemos que desde misma Venezuela culpan a Estados Unidos mucho de esto? Sabemos que Venezuela es un país gravitante, como lo señala en Latinoamérica. ¿Cómo Venezuela se sitúa ahora dentro de este contexto? Porque siendo un país gravitante está en una situación compleja. Por otro lado hay países, aunque sea uno, que es Chile, que está teniendo su opinión respecto al tema, pero Venezuela tiene que seguir su camino en un contexto donde necesita del resto también, pero se está generando una situación compleja, no solo interna, sino que desde el exterior hacia su país. Claro, porque como yo te decía al principio, una deriva en la dirección de la desestabilización, de la crisis, del colapso de la situación venezolana, cosa que yo francamente no creo que ocurra, tendría naturalmente consecuencias negativas de carácter regional. Y yo creo que eso explica un poco la voluntad de expectativa, incluso de cautela, de distancia, de prudencia, que la mayoría de los países latinoamericanos están definiendo respecto de Venezuela. Esto que ocurrió en el Parlamento ayer es reflejo de varias cosas. O sea, primero a mí me llama la atención y pondría el acento en ninguna calidad moral de ciertos parlamentarios que presentaron las mociones para siquiera referirse a cuestiones como los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera, derecho a manifestarse. Eso por un lado. Y por otra parte, me llama la atención que se haya tomado la decisión de plantear este asunto desde el punto de vista de la nueva mayoría, porque esto abre un flanco de conflicto, de controversia, que no es nuevo. Respecto de los temas de Venezuela, y me gustaría decir que Venezuela hoy día es un poco lo que fue Cuba hace años atrás, respecto de un campo de controversia en donde se juegan y se reflejan las diferencias políticas, ideológicas o doctrinarias entre las fuerzas políticas. Las mismas cosas que se dijeron sobre Cuba hoy día se están diciendo sobre Venezuela. Y a mí me llama la atención que este tema se levante con esta fuerza. Puede que esto tenga que ver con la inminencia del viaje del presidente Maduro a Chile, pero me llama la atención que se levante esta controversia, porque evidentemente la nueva mayoría fue construida y electa para gobernar Chile y no para dictaminar cómo los países latinoamericanos deben conducir sus propios asuntos internos. Bueno, entonces me parece un despropósito, digamos, en ese sentido. No, y de hecho, bueno, ha traído ciertas consecuencias. Vamos a ver cómo se empieza a desarrollar todo esto en adelante. Quiero agradecer, ha estado, aunque sea un rato, analizando este tema junto a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien.